se trata de Dios transforma nuestras aflicciones, nuestras pruebas en gloria, en milagros. Es fundamental que usted entienda como hijo de Dios que hay que crecer totalmente en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra. Conocimiento en su poder. Él nos ha dado poder para hollar serpientes, poder para hollar escorpiones, poder para reprender, para decirle a los demonios que se vayan, para poder para todo. Ellos se tienen que sujetar al poder que Dios nos ha dado. Por encima del poder está la autoridad. La autoridad viene de parte del cielo. Por eso tú no tienes autoridad propia cuando hablamos de estos principios de reino. Tú no tienes poder propio. El poder y la autoridad viene del cielo, es conferido por parte de Dios. Por eso tenemos que crecer en la palabra. Yo decía en estos días que hay gente que creen, hay ministros que hablan, supuestos ministros que hablan de motivación. Hay gente que creen que nosotros no podemos señalar, no podemos juzgar por la palabra lo que estamos viendo. Hermano, todo tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra, por el filtro de Cristo. Si nosotros le decimos a todo amén, tenemos que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por ende, nosotros tenemos ese poder. Cristo, cuando caminaba en la tierra, era el verbo hecho carne, fue el verbo hecho carne, es el verbo hecho carne, habitó entre nosotros. Y como es la palabra viviente, él tenía todo el derecho para señalar, porque él es la palabra, porque él es la palabra, él es el verbo, y podía señalar, podía decirle a aquellos sepulcros blanqueados, generación de víboras, podía decirle, porque él es la palabra, él es el verbo. Podía decirle hipócrita. Nosotros Dios no nos llamó a eso, pero sí a través de la palabra, que es la palabra viviente, podemos señalar y podemos decir claramente y señalar lo que no es de Dios y lo que no pasa el filtro de la palabra. Por ende, el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Nuestro corazón debe estar dispuesto a recibir la palabra y su revelación. Ahora, hoy en día, nos llenamos de revelaciones humanas. Buscamos en la Biblia revelaciones humanas cuando nosotros debemos llenarnos de la revelación bíblica que solamente está allí. No hay revelación humana que tenga fundamento propio. Es la revelación bíblica que tiene su propio fundamento en la roca inconmovible que se llama Cristo. Gloria a Dios. Y dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro buen Dios, de nuestro Redentor Cristo, de nuestro Paracletos, el Espíritu Santo, es que además de ser Jesús, Cristo, nuestro Redentor, y que nos salvó de la muerte eterna, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador y sigue libertando y sigue restaurando. Él sigue haciendo milagros. El Dios que yo le sirvo transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Aunque tú no lo veas obrando, Él está obrando. Aunque tú no lo veas que está haciendo su trabajo, Él está haciendo su trabajo. Tú no puedes controlar a Dios. Nosotros no podemos controlar a Dios, porque si supiéramos el resultado de la prueba, nosotros no actuaríamos en fe. Por eso Él quiere probar que tu fe produzca paciencia, como la palabra lo establece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos superar. ¿Qué significa un desierto? A través de la palabra del Señor, el desierto significa calor, sol, frío, tempestad, arena, desierto totalmente. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés, el caudillo, que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Un primer obstáculo.
una primera aflicción. ¿Quién puede cabalgar? ¿Quién puede trabajar sin tomar agua? Nadie. Como bien sabemos, el desierto, cuando recibimos esa palabra, nos habla de frío, fríos que son incontrolables, aridez. Habla de calores que son incontrolables. Habla de soledad. Cuando hablamos y nos llega la palabra desierto, nos llega peligro, nos llega adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba delante de ellos, y pasar por el desierto era parte del camino. Por eso, para tú llegar a conquistar esto lo has oído 20 miles millones de veces, tenemos que pasar por desiertos, sin duda alguna. En esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendería el poder de la alabanza. El pueblo de Israel aprendería a humillarse ante Jehová, desarrollaría su fe e intimidad con el Señor, y conocería al Dios proveedor, al Dios que todo lo puede, al Dios que cuando tú estableces en tu corazón tu necesidad y que sabes que está en lo más profundo de tu corazón, Él inclina su oído a tu clamor. Él no se hace loco, Él no te está dando la espalda, Él te está escuchando. Por eso yo te digo y te animo, mi amigo, mi amiga, que esa petición que tú tienes, eso como lo cual tú estás orando, ese diagnóstico, el milagro ya está hecho. El milagro ya está hecho en el mundo espiritual. Estás a punto de conquistarlo. Aleluya. La Biblia nos enseña que en aquella región tenía por nombre el desierto de Shur. Y esto a mí me llama la atención, porque la palabra Shur desde el hebreo viene de un término que además quiere decir pared. Pared, muralla. Entonces esto es algo a superar, porque espiritualmente, etimológicamente, esta palabra significa pared, muralla. Entonces tenían al frente una prueba de su fe, porque tenían ese desierto que va a ser un desierto árido, un desierto frío durante la noche, cuando no hay vegetación, cuando no hay nada de árboles, cuando no hay fauna, cuando no hay nada de vegetación. Los fríos son intensos e demasiado crudos, bajo cero, y por ende vamos a enfrentar en este desierto una muralla espiritual que nos va a tratar de detener. Ahí es donde la fe se tiene que activar, gloria a Dios. Por eso 3 días sin hallar agua, 3 días sin hallar agua, fácilmente es una situación que puede producir cuestionamiento, y aquel que no esté fundado en la roca, aquel que no esté fundado en la palabra, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, queremos claudicar, queremos colapsar, queremos maldecir, queremos recordar nuestra pasada manera de vivir, queremos recordar cómo nosotros estuvimos en el mundo y no nos damos cuenta que Dios quiere utilizar tu prueba, Dios quiere utilizar tu aflicción, Dios quiere utilizar tu fe para glorificarse en medio de esa aflicción, que cuando llegues al otro lado tú puedes cantar un cántico de victoria. Gloria al Señor. Debemos tener en cuenta que también tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración, mucho cuidado, pues esta murmuración nos puede conducir al fracaso espiritual. Debemos considerar que el pueblo de Israel padecía de este tipo de mal, de este tipo de situación, de este tipo de negativismo, de este tipo de principado que es murmurar, que es manipular una situación. Lamentablemente la Escritura nos enseña que fue la continua queja del pueblo de Israel lo que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. No solamente fue un desierto, fueron muchos desiertos los que ellos atravesaron, y muchos de las generaciones murieron en el desierto. Fueron pocos los que conquistaron la tierra prometida. Por eso Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. ¿Tú crees que todo se va a quedar igual?
Que aunque tú veas que aquí se queda igual, el cielo, como dice mi esposa, como decimos nosotros, siempre va a ganar. El cielo, como dice la pastora Carolyn Díaz, siempre va a ganar. El cielo, como dice el pastor René González, siempre ganará. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron en Mara. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí fueron probados. Debemos tener en cuenta varias cosas muy importantes de esta lección. Número uno, ante los obstáculos no debemos separarnos nunca de la presencia de Dios. Ese es el problema, que cuando llega el obstáculo se nos olvida lo que predicamos. Cuando llega el diagnóstico se nos olvida lo que nosotros cantábamos. Cuando llega, y muchos de nosotros podemos hablar de la boca hacia afuera lo que nosotros queremos hablar, pero lo que produce una verdadera explosión en el reino espiritual es lo que tú tienes del corazón, que puede producir un cambio en el reino espiritual, en el ambiente. Tú eres el que cambia la atmósfera, porque si tú predicas fe, si tú predicas amor, si tú predicas benignidad, si tú predicas fidelidad, si tú predicas perseverancia, en medio de la prueba, el que se glorificará no eres tú, es Cristo a través de ti, por lo que tú hayas dicho, por la palabra que tú hayas predicado y por lo que en donde tú estás fundado. Si tú estás fundado en la roca inconmovible de su palabra, créeme que cuando venga el viento, cuando venga la tormenta, Él se glorificará en medio de tu aflicción. Él se glorificará en medio de la tempestad. Los vientos huracanados serán muy ruidosos. Los vientos huracanados te podrán producir pavor, pero en medio de la tormenta hay un ojo en el huracán, que hay paz, hay tranquilidad. Siempre Él se glorificará en medio de una circunstancia que te agobia. Aleluya. Es Dios quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. Por eso yo he visto la mano de Dios, mi esposa y yo, múltiples ocasiones. Y cuando viene la situación y la aflicción, ya nosotros estamos preparados. Le decía a mi esposa, yo se lo dije a ustedes en enero: prepárate, que vamos a ser probados fuertemente. Y así estamos. Pero tú crees que eso nos va a detener de cantar. Tú crees que nos va a detener de hablar la palabra, de predicar la palabra. Tú crees que toda la aflicción que Dios permita, que aunque Dios permita al enemigo que nos toque, tú crees que yo voy a renegar mi fe, a renegar la fe que yo tengo en mi Señor, mi esposa, mi familia. Jamás. Tú podrás venir contra nosotros con espada, jabalina. Nosotros venimos contra ti en el nombre del Señor. Aleluya. Con cierta frecuencia, lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscamos con fidelidad la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios y encontramos en Él la respuesta de la soberana voluntad. Es muy importante también tener en cuenta que aquí, en esta tierra, nosotros tenemos que buscar la manera de llegar lo más posible a la perfección. ¿Tú crees que es fácil lo que Jesús pasó? ¿Tú crees que Jesús como hombre no se sintió abandonado, no se sintió solo, no se sintió con depresión? Lloraba gotas de sangre. Dice la Biblia claramente, no me acuerdo de la enfermedad que produce, cuando es tanta la ansiedad que los capilares se revientan en la cara. ¿Tú crees que no se sintió abandonado? ¿Tú no crees que cuando nosotros venimos a esta tierra tenemos una misión? Te tengo una noticia. Nosotros fuimos llamados. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Es conforme al propósito santo de Él y la gracia que fue dada en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, antes
de los tiempos, de los siglos. Tú estás aquí no por una casualidad. Tú estás en la tierra no por un ups de papi y mami. Tú estás en la tierra porque tú eres el propósito de Dios para estar aquí. El propósito santo. Y hay un propósito y tenemos que nosotros vivir por la aflicción. Hay una promesa poderosa y es lo que Jesús nos deja. Él no nos promete prosperidad. Él no nos promete riqueza. Eso son mentiras. Eso son pura manipulación. Todo eso vendrá si verdaderamente tú sirves al Señor con un corazón contrito y humillado. Él nos promete que en el mundo tendremos aflicción. Que confíes, que Él venció al mundo. Porque la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Y para nosotros poder ver que Dios se manifieste y haga milagros en nuestra aflicción y nuestra prueba, tenemos que menguar para que Él sea glorificado. Padre, gracias por esta palabra.